Bueno, parece que ahí se estabilizó un poco el número de gente llegando y bueno, vamos a darle el inicio a esta charla ministerial con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Acá nos acompaña Carlos Águila, que es asesor ministerial, y en un rato más nos va a acompañar María José Bravo, que es jefa de división de estudios y estadísticas del Ministerio de Ciencias, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Desde ahora acá y en adelante Ministerio de Ciencias no va, para los amigos, como dicen. Eh, Primero, para comenzar un poco esta charla, queríamos conocerte un poco, Carlos, como saber cuál es el trabajo que haces dentro del ministerio y en qué consiste todo este ministerio, cuál es el rol que cumple dentro del Estado y cuál es el rol que cumple para la sociedad chilena. ¿Nos podría describir eso un poco? Sí, perfecto. Ahí tengo una presentación que no sé si puedo compartir acá. Bueno, y todo que me des los permisos. Ahí está. Ahí sí, fantástico. Deja ver, aquí está. Se me da una presentación que tiene, nada, como 3 diapositivas y pegué como todas las preguntas que nos mandaron, porque no, a María José le preguntamos la semana pasada, estábamos viendo si es que era también quién podía venir, porque estábamos muy interesados en participar. Y María José trabaja también con altos practicantes, entonces cuando entre ella también, va a entrar como a las 7, les puede contar un poco más de a qué se refiere con esto de los practicantes que ella tiene, cómo, en qué trabaja, es bien interesante lo que ella hace. Pero yo les puedo dar un poco más el contexto general. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, siempre agradecido de volver a la escuela y contarles un poco lo que he hecho y lo que hacemos en el ministerio más que nada, y un poco también que conozcan que no, para mí esto igual era un poco alejado en su momento cuando estaba en la escuela, pero después uno se da cuenta que igual es algo que al final uno puede aportar. Entonces, para darles una introducción un poco, porque esto es un ministerio bastante nuevo, la agenda que tenemos nosotros ahora es contarles esto de esta nueva institucionalidad para la ciencia, cuál es el organigrama del Ministerio de Ciencia, que uno, un poco, en general, la administración del Estado, me tocó cuando recién entré al ministerio, un poco engorrosa. Hay un montón de departamentos, divisiones, oficinas. En general, la gracia del Ministerio de Ciencia es que es nuevo, entonces uno como que, y pocas veces ocurre en el aparataje estatal que uno conoce un ministerio en su creación, o cuando se está desarrollando. Por lo tanto, para mí ha sido interesante también participar de esta creación. Les voy a contar un poco más qué es lo que hago y ahí un poco pueden ubicarse en dónde está María José y dónde estoy yo también dentro del ministerio. Después las motivaciones y ahí podemos profundizar después un poco más. Y finalmente las preguntas que tienen ustedes para nosotros y también para que las tenga María José cuando entre. Contarles un poco, a grandes rasgos, esto es una idea que se vino trabajando durante y a través de varios gobiernos y se puede decir que a finales de 2018 ya el presidente de la República designa al ministro Andrés Kub y a la subsecretaria Carolina Torrealba como las primeras autoridades en la historia de Chile, eso igual es súper interesante, la historia de Chile del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es un nombre enorme, abarca muchos temas. En general nosotros le decimos Ministerio de Ciencia. Y el 1 de octubre, porque hay un tema que es bien interesante, hay un montón de trámites legales, para que un ministerio empiece a funcionar, si bien se creó, se puede decir, por decreto el 2018, recién en el 2019, cuando entra en funcionamiento la subsecretaría de Ciencia, uno puede decir que administrativamente está funcionando, tiene fondos, etc. Coloco una foto en la moneda porque nuestras oficinas están en el Palacio de la Moneda, en el segundo piso, a la surponiente, miramos a la Contraloría, si mal no recuerdo, sí. Y son chicas, porque en verdad empezamos muy pocas personas, ahora en pandemia ha ido creciendo, han ido llegando otras personas, y trabajamos muy de cerca con lo que es la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, tal vez algunos la conocen como el ex CONICYT. Esa también después del 1 de enero del 2020 se convierte en la ANID, la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, y trabajamos muy de cerca, porque al final esta agencia es la ejecutora de todo, de varios de los proyectos del ministerio. Ahí ustedes pueden escuchar a sus profesores los proyectos Fondesit, los alumnos de las becas de doctorado. Entonces todos esos temas también los va abordando y son parte de la política de ciencia. Y ahí, como dice en la presentación, el objetivo del Ministerio de Ciencia es promover el conocimiento y la innovación de base científico-tecnológica,
que enriquezcan los procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Es decir, nosotros igual nos basamos mucho y lo que queremos también como ministerio es que existan políticas públicas basadas en evidencia. Y eso hemos estado trabajando nosotros y por eso la visión de María José y cuando entre y nos cuente un poco más es súper interesante porque ella está tomando estudios, ella está tomando datos, estadísticas, etcétera, para también informar estas políticas públicas y bastante relacionadas con la innovación. También, también ella les puede contar su historia y cuando se presente puede contar, ella no es ingeniera civil, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, pero les puede contar un poco más de su recorrido. Y con respecto a cómo funciona, este es un poco el organigrama de dónde estamos ubicados. Creo que aquí también tengo como puntero, ¿verdad? Sí, aquí está el puntero. Entonces, se puede decir que esto, antes existía solamente un consejo que se llama el CENI, el Consejo Nacional de Innovación, de Innovación para el Desarrollo, que ya se convierte en que era un consejo presidencial, y ya se convierte en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que si se dan cuenta en el organigrama, recordando a quienes tomaron organización y comportamiento de la empresa, está a un nivel súper alto, está al nivel del presidente de la República, ¿ya? También hay un comité de ministros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son parte de quienes asesoran al ministro y al ministerio, y luego entra de lleno lo que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ustedes pueden ver ahí que está la NID, la agencia de la cual les hablaba, que es la agencia ejecutora, de presupuesto, proyectos, etcétera. Y aquí abajo ustedes pueden ver que está parte de lo que es el ministerio, propiamente tal, el gabinete del ministro, que son grupos de asesores que son más cercanos a él y que al final lo están apoyando en ciertos temas más específicos. En ese grupo tenemos al asesor de relaciones internacionales, por ejemplo, tenemos al asesor de estudios también que está ahí, y también tenemos dos equipos, uno que es el equipo de ciencia y gobierno, que está encargado de generar, al final, políticas públicas basadas en evidencia. Un equipo que estuvo muy relacionado con lo que fue el Comité Científico COP25. Y está también el equipo donde trabajo yo, que es el equipo Futuro. El equipo Futuro, y para adelantarles un poco, es un equipo que está compuesto, también hay un profesor aquí, tal vez ustedes lo conocen, que es José Guridi, él también es parte de este equipo, somos compañeros de generación también. Y en este equipo lo que buscamos nosotros, y un equipo multidisciplinario, eso es súper importante, había unas preguntas relacionadas con habilidades blandas. Hoy día ya es imposible que un ingeniero o ingeniera trabaje solo. Nosotros trabajamos en este equipo con abogados, con economistas también, en un momento con sociólogos, y la idea es ir expandiendo, ¿no? Porque al final todas estas áreas del conocimiento, si no están juntas, es imposible resolver estos problemas que son multidimensionales. Y nos hemos dado cuenta que así, o sea, son problemas que no es imposible abordarlos solamente, por ejemplo, desde la área de ingeniería u otras foco específico. Y este equipo lo que busca son tres cosas. Tiene una función de anticipación. Esta función de anticipación es ver qué tendencias hay en el mundo en temas científico y tecnológico y tratar de traerlos a Chile, tratar de estar ahí siempre avanzando. Otro de priorización de temas, ya que en Chile, y eso es una de las cosas que yo estaba trabajando hasta antes de la pandemia, en Chile no tenemos una priorización de áreas. Entonces, hay algunos programas, un programa en ANID que es los FONDAP, que sí priorizan áreas, pero en general no tenemos como en Estados Unidos los Decadal Survey. No sé si han escuchado de esa política, que básicamente todos los científicos se reúnen y empezar qué preguntas son importantes en el área de la astronomía, por ejemplo, y cuáles son las que tienen que abordar. Y ese tipo de preguntas lo que hacen es generar incentivos para poner o fondos o capital humano o recursos en ciertas preguntas de investigación, y esas preguntas de investigación después todos sabemos que son las que tienen las primeras, la segunda y la tercera. Y por último, poner en marcha proyectos. Y esto de poner en marcha proyectos está muy relacionado con temas de revolución tecnológica. Nosotros llamamos la Política Nacional de Inteligencia Artificial, también un observatorio de cambio climático, es decir, tener un lugar donde hayan datos con los cuales uno pueda hacer estudios, uno pueda monitorear el cambio climático relacionado a criósfera, dígase la Antártica, o también costas o el océano. Y también estamos viendo temas relacionados a satélites, el tema estoy más metido en el Programa Nacional Satelital, que estamos viendo también cómo aliarnos y al final tener esta componente científica en los programas nacionales satelitales o espaciales que estemos desarrollando en Chile. Y también es un mandato del Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, hemos estado trabajando en eso. Otros temas también, como un proyecto que se llama el Data Observatory, que es un observatorio, la traducción observatorio de datos, donde la idea es colocar una gran cantidad de información que sea pública, y de esa manera esta información pueda ser visualizada, analizada, y ahí hay
hay una fundación público-privada hasta ahora y se está viendo de qué manera se puede implementar. Y también en este gabinete, de ahí eso sería como el equipo futuro en el que estoy yo y los temas que estamos viendo, y otros también, por ejemplo, ahí con Javier nos encontramos haciendo su práctica en el Ministerio de Energía en temas de hidrógeno, que hoy en día está bien en boga el tema, está avanzando harto cómo Chile podría llegar a exportar hidrógeno, sabiendo que tiene por el norte, tiene el desierto de Atacama, que es un gran generador de energía solar que puede producir hidrógeno, y por el sur tienes grandes vientos que también te genera energía eólica y te genera este hidrógeno verde. Esos son como los temas y también asesoramos en esos temas al ministro. Finalmente, en este mismo gabinete nosotros encontramos el equipo de comunicaciones prescindible y el grupo de auditoría ministerial. Finalmente, y ahí es donde entra María José, tenemos la subsecretaría de Ciencia, que se puede decir que es como la mano ya más ejecutora de los proyectos del ministerio, es quien está ahí como pie al cañón. Por un lado están, y ahí lo pueden ver a mano derecha, las seremías. Las seremías son las secretarías regionales ministeriales, es decir, el representante del ministro en cada región. Nosotros por implementación, en general los ministerios, casi todos tienen un seremi por región. Nosotros, como somos un ministerio que recién está empezando, tenemos 5 seremis por macrozona, y ellas están a cargo de grupos de regiones y están trabajando ahí con sus distintos equipos. Y en general nosotros hemos intentado también desde el ministerio, desde las políticas que estamos implementando, que sea bien transversal y bien a lo largo de todo Chile. No nos interesa hacer políticas top-down, que solamente vayan y que sea lo que se piensa aquí en general lo que pasa en la región metropolitana y eso después llega a las regiones. No, los procesos, por ejemplo, el de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, han sido bien armados para que se recoja la información de todo Chile y la opinión de todo Chile. Y de esa subsecretaría también se desprende el gabinete de la subsecretaria, que también son grupos de asesores que están metidos en temas, tal vez lo hayan visto en temas de género, en ciencia también hay una auditoría interna, y aquí donde entran las unidades, que son, o divisiones, que son al final los grupos de trabajo propiamente del ministerio. En la división de estudio estadística o unidad es donde trabaja María José, ahí ella les puede contar más al respecto. También tenemos una edición de políticas y articulación, en general asociada, por ejemplo, todo esto que vieron de los ventiladores, que ahí la Universidad Católica estuvo bien metida, y los proyectos de Startup Ciencia, o estos proyectos de innovación en general provienen de la edición de políticas y articulación. La edición de Ciencia y Sociedad, que está muy relacionada con lo que tiene que ver con la difusión de la ciencia. Ustedes tal vez han escuchado del programa Explora. Ese programa Explora, que era de CONICET en su momento, pasó a esta división, y también hay otros proyectos para poder difundir como a la sociedad entera y no solamente a colegios se podría decir, a colegios en verdad. La edición jurídica claramente, porque sin una edición jurídica nosotros en general estamos metidos en proyectos de ley, estamos metidos en otros temas ya legislativos donde tiene que haber una edición jurídica y decir no, qué marco podemos como avanzar. Y una edición sí o sí siempre necesaria de administración y finanzas, que está a cargo de recursos humanos, gente paga el sueldo a final de mes, también quien está a cargo, no sé, de la misma oficina. Entonces eso es súper importante siempre tenerlo en consideración. Mientras que entra María José, y hay un poco, no quiero avanzar en esto tanto, sino que ni me presenté así, me voy a presentar para que sepan quién soy también. Eh, Soy Carlos Ávila, yo soy ingeniero civil industrial del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Hice un máster en física de suelo en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental con el profesor Carlos Bonilla. Y anteriormente yo egresé también y soy licenciado en Ciencias Naturales y Matemáticas del programa College. Entonces tengo un montón de años ya de universidad y un montón también me tocó ser parte en su momento de el CAI como representante del programa College, después de los representantes de estudiantes de posgrado, también el Centro de Alumnos de College estuve metido. Entonces obvio que si me van a llamar a participar de esto, yo me acuerdo cuánto me costaba llamar invitados y que llegaran. Entonces, cuando Javier me escribía, me dijo, Carlos, ¿nos podía ayudar? Obvio que no, no voy a dejarlos ahí, así que es importante estar ahí apoyándolos. No sé si tienen antes de que entre, porque yo creo que María José es súper puntual, así que más probable es que entre a las 7. ¿Tiene alguna pregunta antes y pasemos ya a estos puntos que ustedes, que por lo menos fueron los que me enviaron, porque quieren comentar hoy día? O alguna consulta de lo que expliqué antes. No sé cómo funciona esto, como que levantan la mano, ustedes le dan palabras. Ahí díganme ustedes cómo procedemos. Macarena Gamerre levantó la mano, así que ella puede preguntar. Hola. No sé, Martín. Sí. Hola Macarena, dime.
Tengo una duda con lo que estabas mostrando antes, como el organigrama, y mencionaste Ya, que igual hacían cosas que tenían que ver con otros ministerios. Entonces, o sea, me dijiste que algunos tenían que ver con el Ministerio de Género, el otro veían temas medioambientales también. Entonces, ¿cómo se articula el trabajo desde el Ministerio de Ciencias con los otros ministerios? perfecto. Buena pregunta. Eso es una de las cosas que más nos ha complicado un poco. También tiene que ver con, y para eso me ha ayudado mucho la información ingenieril por la cantidad de departamentos, por ejemplo, que tiene ingeniería, o la formación en college, porque ahí nos toca articularnos con toda la universidad. Entonces, en general ese trabajo se hace dependiendo del proyecto. Ahí te puedo dar los ejemplos también, ahí puede, cuando entre María José, a hablar un poco más sobre eso. Pero, por ejemplo, el tema de género se hizo un comité y se trabaja directamente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En general, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho con el Ministerio, bueno, en este tema de la Política Nacional de Hidrógeno Verde. Esto era como se puede decir una asesoría, no era un proyecto en sí, sino que nosotros aportamos como Ministerio de Ciencia en temas de innovación y capital humano avanzado a esta política. Y ahí es donde nos contacta el Ministerio de Energía y tenemos un trabajo que se podría decir interministerial. Por ejemplo, para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se puede decir que es una tecnología transversal, que no solamente pertenece a la ciencia, sino que se puede usar en temas económicos, en temas del Ministerio del Interior, por ejemplo, ciberseguridad, un tema súper interesante y complejo. Ahí es donde nos empezamos a articular, en general dependiendo del proyecto. También, por ejemplo, en el tema nacional satelital, nos toca hablar mucho con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y en general es un trabajo que y es un poco también la misión del ministerio. El Ministerio de Ciencia tiene un rol, se podría decir, coordinador. Y este rol coordinador es súper interesante porque a la vez te lleva un poco a ver el big picture, la gran mirada de cómo articularte y cómo al final hacer que no se generen solamente silos y que todos estén trabajando por su lado, y muchas veces puede ocurrir que ese trabajo en un lugar lo están replicando en otro. Entonces, el ministerio, un gran desafío que hemos tenido es como buscar estas iniciativas, por ejemplo, en inteligencia artificial. Se hizo al principio esta política, y les puedo contar más si les interesa, un catastro de qué era lo que estaba haciendo con inteligencia artificial en el gobierno, y muchas veces, no recuerdo ahora bien el detalle, pero puede haber que existieran iniciativas que eran muy útiles en un ministerio y que otros no la estaban usando, o que dos ministerios están usando esta misma iniciativa, pero no lo sabía, y es donde uno empieza a conectar. Y eso es bien interesante y es bien entretenido también ver cómo se generan sinergias, se generan otros proyectos, se generan otras mesas de trabajo que uno dice, fantástico, aquí no era necesario trabajar solo, sino que unidos hacen un mejor esfuerzo. Y mucho más focalizado, y también ahí usando la eficiencia de los recursos públicos, que siempre son escasos y cada vez son más escasos. Entonces es un trabajo bien interesante dependiendo del tema, pero en general siempre es como una buena llegada y las ganas de participar. O sea, se nota en el sector público que siempre se quiere como avanzar hacia un poco más allá. No sé si hay otra pregunta sobre esta parte de acá. Después vamos a ver un poco como dónde entra el ingeniero y el futuro ingeniero o ingeniera en su ministerio, pero como Ujú. sobre todo lo que ha hablado Carlos. Sí, no sé si hay más preguntas sobre eso, o si no pasamos a la segunda parte, y si entra María José, procedemos a que se presente también. No la veo acá todavía, así Ahí que entró María José. adentro, adentro María Ah, José. Sí. ¿Cómo estás, María José? Justo estamos hablando de ti. Sí, te caché, qué buena, me puede conectar bien. ¿Me Súper, te escuchan? pasaste. Súper Sí, bien. Buenísimo. A ver. Sí. Ahí te muteaste. Sí, ahí les parece que le digamos a María José que se presente un poco, y ahí pasamos, si quieren, a que nos explique su unidad y después las preguntas que nos plantearon ustedes. ¿Ahí sí? Sí, Sí. bueno, súper. Ahí veo que ahí, en el fondo no veo a todos, pero hola a todos. Bueno, yo soy María José Bravo, soy economista con ingeniería comercial, estudié en la Universidad de Chile, y estoy ahora a cargo de la división de estudio estadística, en el fondo en la cual en el fondo durante este año le hemos estado conformando, instalando dentro del nuevo Ministerio de Ciencia.
Bueno, veo que acá en el fondo hay un par de preguntas que la idea es como que les pueda contar un poco, entiendo yo, de tanto de lo que es trabajar en el sector público, cómo también llegué a trabajar acá y como un poco también viendo la pauta de usted pueda también ir motivando a nuevos ingenieras a trabajar en el sector público. Creo que una cosa súper relevante y me ha tocado trabajar con muchas disciplinas, creo que en el fondo el tema de trabajar siempre como con equipos multidisciplinarios es súper bueno para fortalecer equipos, para en el fondo tratar de sacar proyectos con mayor valor agregado. Ese espíritu creo que es súper bueno dentro de los equipos. Yo he pasado en el fondo por varios equipos. Bueno, yo ya llevo más de 10 años, toda mi carrera la he hecho en el sector público. Me fui especializando en los temas de desarrollo económico. El hecho que en el fondo, en el pregrado, tuve profesores igual como en el fondo bien motivantes con el tema, y eso en el fondo pasó a ser de que la innovación y la ciencia en el fondo se empezaron a transformar en temas que yo empecé a ver como un desafío país importante, este bichito siempre de qué manera uno puede tanto aportar al crecimiento, al desarrollo económico desde una mirada como no hacer más de lo mismo, sino que efectivamente diversificar la economía y de qué manera en el fondo generar en el fondo nuevas capacidades en el país. Creo que el tema de lo que es en el fondo esa vocación y ese impacto que uno puede generar con los proyectos que son a nivel país, en un contexto también internacional, son en el fondo un tema que me llevó en el fondo a tomar estos desafíos y en el fondo a verme en mi carrera como algo que creo que ha generado en el fondo logros, frutos de esto. El mismo hecho de que en el fondo ahora se haya conformado este nuevo ministerio y bueno, me tocó trabajarlo desde también sus inicios y eso, porque todo esto parte como de un proyecto, comisiones y todo, entonces creo que esto son temas que en realidad generan efecto, tienen impacto, y esa vocación creo que es súper importante al momento cuando uno toma decisiones de cómo en el fondo continuar en el sector privado, público, y poder como formarse en el fondo en su carrera profesional y también todo lo que es en el fondo también personal. Contestando también lo otro, bueno, y como les decía, bueno, el Ministerio de Ciencia se acaba de constituir, de hecho somos en el fondo nuevos equipos y creo que acá un desafío súper bueno y oportunidad en el fondo de plantear nuevos proyectos, en el fondo desarrollar con equipos, en el fondo como les decía, multidisciplinario, estar en constante aprendizaje, creo que eso también me motiva bastante, creo que estar constantemente aprendiendo, conociendo experiencias internacionales, trayendo los conocimientos a Chile, plantear en el fondo esto también con levantar evidencia que te permita después formular nuevas políticas públicas. Creo que eso también es algo súper en el fondo importante dentro del quehacer del trabajo dentro del sector público. Bueno, y para seguir avanzando, ¿cuáles fueron esos principales beneficios y dificultades? Creo que por este lado, o sea, siempre es desafiante y al mismo tiempo a veces puede ser medio frustrante el hecho de que yo he pasado por 4 gobiernos y en todo en el fondo me he podido mantener, creo que lo que es en el fondo, yo no tengo ninguna preferencia, pero creo que siempre el hecho de uno llevar como la evidencia en primer lugar y el análisis técnico se puede en el fondo trabajar con cualquier visión política. Creo que ese tema ha sido súper bueno en el sentido de que siempre eso hay que mantenerlo como parte del trabajo, en el fondo como más rol que ustedes ponen ahí ingenieril, o lo que es, por ejemplo, desarrollar proyectos, planificar, ser en el fondo también, de alguna manera, hacer ajustes, esos cambios, esas dificultades, siempre en el fondo van a estar, uno tiene que ser perseverante con sus proyectos de alguna manera, y bueno, y también mucha resiliencia, porque en realidad va a haber un momento en que uno va a querer cambiar una ley, que de repente en el fondo se va el ministro y dejaste el tema hasta ahí, pero está en la carpeta, después cambia la gente y así en el fondo uno va levantando también en el fondo proyectos que al momento estuvieron en carpeta que los podéis volver a desarrollar.
Y en realidad esto en el fondo son dificultades de gestión, pero que yo he visto mucho progreso en términos de la movilización del Estado. Nosotros estamos trabajando proyectos súper interesantes que van como en esta línea de justamente ahora también con hacer un Estado más digital. Creo que eso, en el fondo, levantar evidencia rápida, creo que cada vez se vuelve mucho más necesario. Y en ese sentido, esos logros han hecho que nosotros como equipo ahora estemos desarrollando proyectos que yo creo que van a instalar una nueva institucionalidad, lo que es, por ejemplo, este observatorio que estamos haciendo de datos del sistema, donde vamos a poder tener impacto en no solamente informar, queremos informar al ciudadano desde qué es la ciencia, cómo se mide, sino también, en el fondo, a actores relevantes del sistema, desde universidades, centros de investigación, estudiantes también, académicos, empresas, en el fondo donde puedan acceder a conocimiento, información, que la usen, en el fondo la analicen, y que nosotros también podamos aportar a que puedan tomar decisiones, ya sea en el fondo de autoridades, como les digo, o actores del sistema. Así que creo que todo eso en el fondo resume un poco como esta motivación, desde también trabajar particularmente en el Estado y bueno, en el Ministerio de Ciencia, en particular ahora, creo que como se nos ha puesto un desafío súper bonito en que creo que somos el ministerio más nuevo y de alguna manera la bandera que ponemos es de modernizar y de agregarle más tecnología, como dice el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Estado, y eso en el fondo creo que así lo estamos generando, y así esperamos instalar como base esto dentro del Ministerio y poder en el fondo desarrollar muchas más cosas a futuro. Así que esa es como mi presentación, no sé qué más sigue, si es como pregunta o de Estamos haciendo unas pequeñas preguntas ahí para ir conociendo poco a poco más como un poco el ministerio y también de ustedes. María José, tú eres jefa de división de estudios y estadísticas del ministerio. Ahí lo habíamos visto en el organigrama en la parte anterior. Y queremos conocer un poco como qué haces tú en el día a día, porque Perfecto. mucho se habla de, por ejemplo, de innovación, ciencia, pero suena como un poco lejano para nosotros. ¿Cuál es como el rol cotidiano? Perfecto. Sí, mira, nosotros dentro de lo que nos toca en nuestro quehacer, como, bueno, ahí estamos como unidad de estudio estadística, que estamos en un proceso de conversión a división de alguna manera, pero es lo mismo en el fondo, eso da lo mismo como el título. Pero lo importante es lo que nosotros dentro de nuestro quehacer diario, hacemos en el fondo bastante levantamiento de información, principalmente datos, indicadores. Hacemos análisis internacionales, benchmark, estamos en constante revisión de, por ejemplo, somos contraparte de la OCDE, entonces tenemos que estar en el fondo siempre no solamente entregando información, sino también siendo parte de proyectos, analizando estadística. También trabajamos casi diariamente con el INE también, donde ellos en el fondo nos producen cierta estadística en base a requerimientos que nosotros hacemos y en base también a lineamientos que nos da la OCDE. También estamos en constante trabajo diario con consultoras. Nuestro foco en el fondo está en hacer tanto análisis interno como también contratar análisis externo. Y eso en el fondo nos lleva a que estamos en constante creación de cuáles son las nuevas tendencias, nuevos estudios, nuevos análisis que requieren, nuevas evaluaciones. Nosotros estamos en constante evaluación del sistema, entonces revisamos en el fondo tanto lo macro, en el fondo yo le llamo macro el sistema de todo lo que es como una estadística de impacto, en el fondo más bien como nacional, internacional, desde, por ejemplo, a cuestionarse qué está pasando con las patentes, en el fondo con la propiedad industrial, las publicaciones científicas, cuál es el efecto que está generando esto en programas, tipos de innovación. Entonces, la idea es siempre en el fondo como una mirada macro, en el fondo uno va mirando cuáles son como distintas tendencias, y también una mirada micro desde cómo lo están haciendo los programas públicos que hoy en día están en ejecución. Nosotros somos una mirada no solamente de la evaluación, sino también de una evaluación macro del sistema, sino también en el fondo monitorear estos programas públicos y decir efectivamente están logrando el éxito o no. El éxito de un programa, en el fondo ahí nosotros hacemos ocupamos técnicas, en el fondo métodos de experimentales, cuasi experimentales, o sea, como
todo el método científico en el fondo para hacer una evaluación desde el punto de vista económico, y por lo tanto eso es como un tema que diariamente trabajamos, como te digo, con consultora, con entidades, otros ministerios, también cuando se fortalece, por ejemplo, lo que es como el análisis de datos, que a veces para eso tienes que conversar en el fondo con otro ministerio, generar los acuerdos, hacer el análisis, todo lo que tenga en el fondo impacto para nosotros levantar evidencia, y con esa evidencia poder, por ejemplo, nosotros hemos hecho todos los diagnósticos de, por ejemplo, para hacer la política de ciencia, tecnología e innovación. Ahora estamos desarrollando un plan de capital humano avanzado, también estamos haciendo una política de género. Entonces, toda en el fondo esa evidencia es robusta de dónde estamos hoy en día, cuáles son las brechas, las hacemos nosotros. Somos un equipo que en el fondo estamos en constante acceso y trabajo con bases de datos. Entonces hay como varios distintos especialistas, y en el proyecto que estamos ahora como de mayor envergadura tiene que ver con armar en el fondo todo lo que nosotros hacemos a través de un observatorio, ser como un equipo de observatorio donde, como te digo, estamos observando esto constantemente, y la idea es que en el fondo podemos nosotros también ahí como ser on demand, o sea que la gente, por ejemplo, si tienen, en el fondo quieren saber más cómo se mide tal cosa, pues nosotros contestar, si quieren en el fondo, no sé, nosotros trabajamos mucho también con los estudiantes, tenemos siempre practicantes todos los años dentro del equipo, donde empiezan a aprender cómo funciona el Estado y cómo también son las áreas de estudio, y la idea es que en el fondo muchos a veces se han quedado también, otros siguen en el Estado también trabajando, les gusta, porque esto que efectivamente uno pueda generar evidencia y que impacte esa evidencia en alguna política futura, creo que eso es súper importante. Y en el fondo también con los estudiantes, por ejemplo, trabajamos muchas tesis también cuando, dado que nosotros tenemos mucho acceso a bases de datos, también nos piden bastante ayuda como preguntas en el fondo de investigación o datos que podemos apoyar. Así que eso es como grandes rasgos, te puedo contar lo que hacemos día a día. Muchas gracias, María José. Acá Javier comentó en el chat de que si alguien tiene preguntas puede levantar la mano y nosotros vamos a dar un espacio para preguntar. Pero por mientras voy a darle una pregunta para ambos. Y más que nada ahí, María José, tú mencionaste de los practicantes. Y queríamos como conocer un poco como si cualquiera de nosotros que estamos estudiando ingeniería podría ser practicante, y por ejemplo, qué tipo de tareas haría un practicante, y qué tan difícil es entrar, por ejemplo, a cooperar o aportar ahí en el sector público. Sí, yo creo que para partir, pues Carlos igual puede complementar, pero creo que nosotros, como te digo, yo le veo mucho valor en trabajar con estudiantes. Yo creo que eso no es en el fondo un tema de querer en el fondo como ya pasar la pega que no se ve, en verdad. Para nosotros sí tiene valor en que efectivamente van en todos los niveles. Muchas veces hasta han participado en reuniones con subsecretarios, en presentar ciertos análisis que estamos realizando, también en estar en reuniones también con otras contrapartes, tipos consultora, agencias, que como ustedes vienen en el organigrama, nosotros cuando le decimos agencia, hablamos de la agencia LANIT. No sé si como Carlos les contó, pero nosotros como ministerio estamos a cargo de diseñar la política y dar lineamiento en el fondo para implementar en el fondo programas donde los implementadores de estos programas son las agencias. Y una de ellas importante dentro del Ministerio de Ciencia es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y esa agencia es la que en el fondo implementa todos los programas como desde, bueno, los más famosos, que es Beca Chile, becas nacionales, los fondos de investigación, los fondos para trabajar en el fondo en centros de investigación, y esos programas lo ejecutan en el fondo como beneficiario final investigadores, universidades, empresas. Entonces uno lo que busca es después el día de mañana medir en el fondo qué pasó con esos beneficiarios, qué resultados tuvieron estos programas en ellos, qué resultados generó esto en la economía en general. Entonces dentro de todos esos análisis a nosotros los practicantes nos ayudan, como te digo, en todos esos niveles, desde les pasamos una base de datos, les decimos, mira, este es el tema de investigación que queremos hacer, les pasamos un par de referencias de otros países, les decimos, armamos siempre boletines de trabajo con los practicantes, y también nos ayudan a desarrollar ciertos estudios, en el fondo, que estamos desarrollando internamente en el equipo,
y como te digo, con impacto hasta de, en el fondo, de estar en reuniones, conversaciones con ministro, con subsecretario. Entonces eso creo que hoy en día, de hecho, las prácticas, bueno, por lo menos en la Chile han cambiado. No sé si entiendo que en la Católica siguen siendo, parece, estos 2 meses. Se está ahora como 4 meses, 6 meses tienen estas prácticas, que yo creo que también eso ha sido positivo, porque cuesta igual, yo creo que a cualquier persona que entra en un trabajo, poder en el fondo como, hay siempre primer mes de instalación, y de conocer lo que se está haciendo, y un poco, yo siempre los hago partícipe de todo lo que son las reuniones, en el fondo, semanales del equipo, y eso yo creo que es importante, en el fondo, para que vean un panorama general de lo que se hace, y también en el fondo siempre entregando feedback en lo que es en el fondo el trabajo que está llevando un practicante, y que también que nos aporta en otros que estamos desarrollando directamente en el equipo. Entonces, creo que eso nosotros de hecho ya levantamos una práctica, ahí estaba viendo que en el chat lo pusieron, en prácticas de Chile, y de hecho ahora vamos a sacar una segunda. Así que creo que, bueno, eso también siempre lo hemos puesto a disposición, está abierto, y sé que se pueden, en el fondo, todos los estudiantes que requieran. Nosotros el perfil que hemos pedido siempre también ha sido un poco más de ingeniero, va dependiendo de qué es lo que necesitamos. La otra vez lo hicimos con un diseñador, que necesitábamos una persona que nos ayudara en visualización de datos, pero creo que en el fondo hemos estado también bien abiertos también a perfiles tipo ingeniero. Entiendo que ustedes parece que son ingenieros civiles, pero que también quieran trabajar en el fondo en temas de desarrollo económico, o análisis en el fondo en temas de innovación, desarrollo, economía, eso. Sí, ahí también para complementar lo que decía María José, nosotros también ahora estamos buscando, o sea, ya buscamos practicantes. Tenemos una una estudiante de economía de la Universidad de Chile, que nos está ayudando en el equipo, y tenemos las mismas prácticas. Yo creo que es porque tenemos pocas manos también en el ministerio y somos poquitos. Entonces, nosotros también lo involucramos en todo. Nosotros, como les decía, como pertenecemos al gabinete del ministro, en general tenemos reuniones con el ministro, con la subsecretaria, con todos los equipos, con María José también harto. Entonces, nuestros practicantes van a todas nomás. Obviamente hay cierta gran responsabilidad que uno les quita dependiendo del trabajo que hay que hacer, pero en general también nos gusta empaparlos de todo lo que estamos haciendo, porque al final sí se involucran y ven que hay un impacto en eso. Y hay mucho aprendizaje que uno podría decir que no es solamente como de la técnica, ¿no? Que cómo usar R o Stata o el software. No, hay cosas más de habilidades, como lo vemos en la escuela, habilidades blandas que uno va aprendiendo. Aquí igual hay harto de política también, entonces hay que ver cómo se habla con otro ministerio, también cuando uno está frente a un subsecretario, un ministro, son otras las formas también. Hay otros modos de hacer cosas, entonces ahí es donde uno va aprendiendo cómo se maneja este mundo, que es bien distinto también. Yo en general, al principio de mi carrera, hace un par de años, trabajé un poco en el sector privado, no sé ni siquiera si privado, en temas de consultoría, y después ya me metí de lleno hace un año atrás en el sector público. Pero en general son distintas las maneras, y está todo lo sutil, se puede decir, asumo que todos tomaron, o no sé, organización de comportamiento en la empresa, pero dice harto de lo sutil que uno tiene que ser. Entonces, obviamente, esta experiencia sirve muchísimo para no solamente el sector público, sino el privado, y saber qué es lo que hay que hacer, porque al final las soluciones pueden ser múltiples, el camino es lo más importante. Gracias, Carlos. Acá Isa tiene una pregunta. Sí, quería preguntarles más que nada cómo es el trabajo con las universidades en general, más allá de prácticas o con los estudiantes específicos, sino por ejemplo con las direcciones de innovación que tienen cada universidad como la nuestra, y que constantemente en general las universidades centran todo su trabajo en esa dirección, y quería saber cómo es más o menos su conexión con las universidades. Perfecto, yo te puedo ayudar con esa, Carlos, con esa pregunta. Nosotros, bueno, con las universidades tenemos contacto a distintos niveles, o sea, es impresionante. Nosotros de hecho levantamos la encuesta de investigación y desarrollo a las universidades. Llegamos a más de 600 unidades, en el fondo de todas las universidades del país, y esa es una encuesta que la levanta el INE, pero que es diseñada por nosotros, con nuestro lineamiento, pues siguiendo también, como te decía, lo de la OCDE. Y ahí en el fondo hay un contacto como muy a nivel como de estadística,
pero también tenemos contacto, nosotros cercanos, bueno, como si te hablo como a nivel de subsecretaría también y ministerio, diario en el fondo con, y sobre todo ahora desde un Ministerio de Ciencia, en el fondo de desarrollar, en el fondo revisar, diagnosticar qué está pasando dentro de la universidad. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo súper bonito ahora de enfoque de género, las unidades que existen dentro de las universidades en temas de género, tienen un foco más bien como desde la academia y no tanto desde el fortalecimiento de la innovación, la investigación, y nosotros ahora como nuevo ministerio queremos fortalecer eso, queremos que efectivamente se generen nuevos espacios para trabajar mucho más los temas de género. Es una política, un plan que se va a transformar también en una política del Ministerio de Ciencia, y eso en el fondo nos ha llevado a trabajar muy de cerca con las universidades, y lo mismo también con los programas públicos. O sea, las universidades trabajan muchos programas, ejecutan muchos de los subsidios que nosotros manejamos, y del punto de vista de nosotros nos toca estar en contacto para, en el fondo, revisar el éxito de ciertos programas. Entonces, vamos, los evaluamos, medimos ciertas variables, levantamos a ciertas encuestas, hacemos entrevistas, y eso muchas veces de la mano, como te digo, de un consultor, y también de espacios nuestros directos en que hacemos estas conversaciones con actores dentro de las universidades. Así que es como un trabajo, como te diría, en distintos niveles de distintas conversaciones. Así que eso. Sí. Sí, y ahí también agregar que nosotros también ahí trabajamos con universidades a otros niveles, como dice María José. En general nosotros también hacemos mucha consulta, porque también nosotros hay que conocerlo, yo soy ingeniero ambiental, pero no somos expertos en muchas materias, por ejemplo en temas de cambio climático, si bien soy ambiental, en temas de océano yo no soy un experto, tampoco en Antártica, entonces también nos relacionamos mucho con universidades, hicimos workshops para este Observatorio de Cambio Climático con la comunidad científica. Ahí participan de todos los, también la universidad está muy relacionada con centros, entonces esos centros también participan con sus investigadores en nuestros proyectos, le hacemos consultas, lo hacemos participar de estas consultas, y también muchas veces nos muestran qué están haciendo ahí con la Universidad Católica. En general tenemos una muy buena relación con la Vicerrectoría de Investigación. No sé si ustedes saben qué parte de las piezas del CERN, del colisionador de hadrones, se hace en la Universidad Católica. No sé si lo conocían, pero es una alianza que hay, a nosotros nos las mostraron y fue bien bonito, porque yo también estudié ahí, pero yo no tenía idea, que por un lado las piezas se empiezan a armar, y ahí está la relación con la universidad, en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, y después esas piezas se mandan a Santiago, a la Universidad Católica de Chile, ahí a la Facultad de Física, y ahí terminan de hacer todas las partes que se podría decir la electrónica, y después de eso las mandan al CERN en Europa. Entonces, ese tipo de cosas nosotros siempre, y porque tenemos política un poco, como les decía antes, el equipo futuro busca anticiparse, y los temas de Big Science, o sea, estos grandes proyectos de infraestructura tecnológica mayor, son un tema para nosotros que ahora, lamentablemente, por tema de presupuesto, tenemos que ir a otra forma de abordarlo. Pero sí es súper interesante ver cómo las universidades se articulan en esos sentidos, y también nos han preguntado y nos muestran lo que hacen, y en eso siempre hay una comunicación súper constante. Yo creo que es parte de los principales stakeholders que tenemos nosotros, y siempre estamos preocupados ahí de esa relación, y para nosotros es súper importante. Muchas gracias, Carlos. Ahora Mica tiene una pregunta. Sí, tenía una duda un poquito más particular con lo que estaba hablando María José sobre la política de género, que yo por lo que sabía, claro, como a principio de año el Ministerio de Ciencia sacó como una hoja de ruta, creo, la política de género, porque claro, como no solo en Chile, sino que en el mundo el tema de las niñas que empiezan a carrera científica, o los doctorados también, o los fondos CONECYT que se adjudican, mayoritariamente son los hombres. Entonces quería saber, bueno, con el tema del COVID, yo creo que también la demanda del ministerio, como es chico y todo, cada vez que la preocupación se desvía un poco, pero ¿cómo ha ido al final ese plan de manera más práctica durante el año, la política? Sí, no, gracias por la pregunta, porque de hecho vamos a empezar una parte como de difusión súper buena, así que después feliz que compartamos eso con ustedes, y que si se quieran interiorizar más, sean parte de esto. Se está empezando a levantar en el fondo todo el proceso para lograr en el fondo en enero una política que va a tener lineamiento, un plan de acción, y el proceso para hacer eso la idea es que sea lo más participativo. O sea, se hizo la primera hoja de ruta que abarca desde los temas generales en el fondo de qué va a tener esta política, pero ahora en el fondo la idea es como levantar en base a consulta pública que se va a hacer estos lineamientos, y poder en el fondo hacer mesas de trabajo
con distintas, en el fondo, universidades, niveles también de conversaciones en estos temas, tanto consulta pública, uno puede mandar en el fondo distintos comentarios por escrito y después participar en el fondo de estas mesas de discusión para después lograr en el fondo un diseño de esta política. Y bueno, ahí Carlos les compartió el link del consejo. Esto va de la mano con una fuerte institucionalidad, en el fondo, que se arma desde una articulación con actores, stakeholders importantes dentro de los que son expertos en la materia, y en ese sentido importante como esta comunidad, este consejo que se creó, en el cual están constantemente ayudándonos a revisar estos lineamientos y en el fondo, desde su expertise, como también desde distintas miradas, la empresa, la academia, en el fondo la mirada más como tipo fundación, mirada internacional, nos están apoyando con distintos elementos para trabajar dentro del ministerio y poder en el fondo también generar impacto en estos cambios de política, y la idea es generar muchas más cosas. Como te digo, una de las ideas es como fortalecer estas unidades de género dentro de las universidades que están haciendo investigación, también otras cosas como se han ido avanzando, como de qué manera darle mayor, en el fondo, bajar las barreras de entrada de las mujeres a fondos públicos en investigación e innovación, y para eso en el fondo hay un montón de cosas que ya se hacen en otros países que uno puede en el fondo adaptarlos a Chile y generar espacios para que efectivamente las mujeres puedan en el fondo postular, porque eso es lo que pasa, que esa barrera de entrada, de que muchas veces en el fondo el costo de oportunidad sea más alto y que en el fondo se dediquen a otras cosas. Y lo mismo también lo que es la dedicación, en el fondo, como dices tú, como desde la niñez. Eso también, no sé si conocen ustedes, pero tenemos también dentro del ministerio, bueno, ahí está la orgánica, esta división de ciencia y sociedad que se enfoca en el aparato estudiantil y también de la sociedad civil en general, y desde ahí en el fondo también la idea es trabajar en programas específicos para niñas, en el fondo que se motiven y que puedan en el fondo ejercer una carrera más bien científica. Eso. Mauricio, gracias. Acá Javier tiene una pregunta, pero no voy a levantar la mano. Sí, no sé por qué, debe ser porque soy host. Sí. Tengo una pregunta para María José y para Carlos. Bueno, en el caso de ustedes, ambos vienen de carreras, yo diría, como más analíticas. Tú, María José, vienes de Economía y Carlos de Ingeniería Civil. Entonces, mi pregunta para ustedes es, como, ¿qué competencias de su formación creen ustedes que han sido claves en su trabajo actual? Y también, mirando para atrás, ¿qué competencias creen ustedes que hubiera sido bueno desarrollar más en sus años de universidad? Pensando en el trabajo que están haciendo ahora. Carlos, no sé si queréis partir tú o parto. Bueno, yo parto cortito. Básicamente, yo creo que cuáles me han servido harto, yo creo que la capacidad de gestión. Ya, yo, como les contaba antes, no solo, bueno, llegué hasta el magíster en la escuela, pero también en el magíster me tocó hacer mucho terreno, ya, porque lo hice en muestras de suelo a lo largo de todo Chile. Entonces ahí había mucho de logística, había mucho de temas de que había que al final conseguir esta muestra, llevarla al laboratorio. Entonces había que ordenar muchas cosas, uno podía equivocarse, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y también la participación en centros de alumnos y gestiones, al final lo que han hecho es un poco que cuando uno llega a un ministerio así, también está en formación y está recién armándose, uno sepa como por dónde partir, cómo armar un poco la estructura de, en este caso, el equipo futuro en la que estoy yo, de qué manera organizarse, anticiparse un poco. Y lo que hubiera faltado, que yo siento que a mí no me faltó, pero sí, si uno no se mete, y también genial que se metan en estos temas, y estén en a pesar de que están en semana como de receso universitario, genial que se hayan conectado, yo creo igual bastante. El tema era, no sé si ahora, creo que yo cambió el nombre, no sé si se llama anabilidades blandas ahora, pero me refiero a eso, o sea, la capacidad al final de estar ahí, saber cómo verse, con quién conversar, de qué manera puedo mejorar ciertos procesos. Eso no sé si se enseña mucho en la escuela. En general somos una escuela súper analítica. Yo creo que el único curso que hay es como nuevamente organización de comportamiento en la empresa. Eso fue porque fui ayudante de ese curso harto tiempo. Pero sí ahí un poco se puede ver eso. Pero yo creo que más que te lo dé la escuela es lo que te da un poco en la vida universitaria. Creo que se tiene que aprovechar harto en ese sentido. Si uno se dedica solamente a estudiar, está bien, pero tal vez eso uno lo aprende si no a golpes después en la vía laboral.
Sí, creo que comparto con lo que dice Carlos, y bueno, yo que quizás soy un poco más vieja que Carlos, hay cosas que le puedo decir como desde mi experiencia y que creo que sumando cosas más de lo que decía Carlos, creo que este tema de ser, creo que eso me ayudó mucho desde la universidad, y yo de hecho, bueno, yo soy de regiones, me vine a Santiago, el hecho de ser en el fondo venir de otro mundo, de que igual en el fondo tenés que adaptarte. Yo creo que esa adaptación, flexibilidad, en el fondo son cosas que yo creo que fui construyendo también en mi carrera, donde yo me tuve que adaptar, vine a Santiago, de ahí me quedé estudiando también un magíster, después me quise perfeccionar y me fui fuera de Chile. Creo que esas cosas, ser perseverante con lo que uno en el fondo cree y ve que tiene como donde quieres generar en el fondo cierto impacto positivo, mantenerlo. Creo que ese espíritu es súper importante, y también esa perseverancia, espíritu, y también como el aprovechar el equipo, como que no mirar las cosas tan individual. Creo que es importante el saber tener compañeros, el compañerismo, el trabajo en equipo, el aprovechar las capacidades de los otros, en ser en el fondo súper unidos en eso. Creo que también a mí me ha dado logros súper positivos. Creo que siempre me ha gustado tener una mirada de equipo, en donde de hecho, como hasta les digo, hasta los practicantes, siempre también les digo, propónganme cosas. Yo en el fondo estoy todo súper abierta, que efectivamente como que todos sientan una motivación en el día a día del trabajo. Creo que eso es súper importante. A mí en el fondo yo me doy cuenta al tiro y tengo esa intuición cuando hay gente que no está motivada, como, porque claro, o sea, todos en el fondo hemos pasado por esa etapa, y todos hemos tenido jefes que en un momento, en el fondo yo, como les digo, he visto 4 cambios de gobierno y me ha tocado ese tema donde tenía en el fondo el riesgo, la incertidumbre, pero si uno en verdad se muestra como un equipo, una manera como siendo perseverante en los temas que uno está viendo, y los defiende de la manera, yo tengo unas competencias muy buenas en lo que es analítico, como decías tú, Javi, creo que eso me ha ayudado mucho, pero también lo que decía en el fondo de la gestión, el hecho de mirar este tema como un todo, de ser perseverante, de tener en el fondo esas habilidades también más de intuición blanda, de cuando presento tal tema. Creo que esas cosas son súper importantes también en una carrera, en tanto, bueno, me imagino público o privado, pero si les cuento con el público, con las cosas que me ha tocado ver, o sea, creo que lo que es ser perseverante y el trabajo en equipo, creo que eso es muy importante para mantenerse en el fondo estable en esto y creer en tu carrera como funcionario público. Gracias, María José. Acá en el chat hicieron una pregunta de parte de Francesca Anfosi, no leo muy bien la letra, que dice: ¿cómo encuentra el panorama actual para ANID, considerando que el presidente ha declarado abiertamente convertir las becas en créditos? ¿Se relacionan de alguna forma con el tema? Sí, este es un tema que está todavía en discusión, todavía no ha salido nada público, pero se están revisando. O sea, yo creo que esto es un tema mundial, diría yo, como el impacto del COVID, lo que está pasando en el fondo efectivamente, lo que siempre pasa en las crisis, y eso yo lo he visto también como cuando hago mis análisis internacionales, y también que me ha tocado también ir a discusiones afuera. Efectivamente, en crisis lo primero que baja en el fondo cualquier presupuesto, y sobre todo ahora también con el contexto que tenemos en la agenda social, el estallido social, lo que está pasando en Chile, eso que efectivamente el presupuesto en ciencia y tecnología se abaje, en el fondo se ajuste, y también en el fondo el impacto mundial de esta pandemia también ha hecho que efectivamente, bueno, los programas el hecho de cuidar más el aparato local, en el fondo que el estudiante siga estudiando, pero bueno, partamos en Chile, después veamos qué está pasando afuera. Eso es porque eso es solamente el foco de las becas Chile, en el fondo, eso es lo que está en revisión, las becas en el fondo hacia afuera, pero las becas nacionales siguen igual. Entonces la idea es como, de qué manera, cómo en el fondo no descuidar y fortalecer el sistema nacional, con miras a que en el fondo se vuelvan a establecer en el fondo los lazos internacionales. Creo que esa ha sido bastante, en el fondo, bueno, también los que ha pasado este año, muchos de los se han detenido, muchos temas internacionales en la NIT. La NIT no solamente tiene las becas, también tiene muchos programas de cooperación internacional,
que se han tenido que congelar, y eso ha hecho que al final igual los recursos públicos, que sabemos que son escasos, no los puedo mantener congelados, no puedo en el fondo tener una incertidumbre y decir, bueno, por otro lado tengo otros temas sociales que tengo que en el fondo enfrentar y que efectivamente al final no tengo que disponer los recursos ahora. Entonces, estamos en un contexto país mundial también que hace que uno también tenga que frenar estos temas. Así que ese es un poco, yo creo que en los próximos días ya van a empezar a ver esto en prensa y cosas porque ya el presupuesto se va a mandar al Congreso y ahí ya sale un poco la luz, la discusión y se empieza a discutir esto ya a nivel del Congreso, el Senado y ahí yo creo que ya van a ver en el fondo todas las repercusiones de esto, pero sí sabemos que es un tema difícil, que va a costar en el fondo instalar esto como en este contexto, pero yo creo que esa definición en el fondo si uno lo mira en cualquier contexto, en cualquier país, esta ha sido la tónica que ha estado en todas partes, así que eso para contestarle lo de la NIT. Sí, sí, no, básicamente eso, es súper complicado trabajar con un presupuesto súper ajustado. En general pasa eso en el sector público, nosotros toca trabajar, o sea, muchas veces no hay presupuesto y ahí eso, por lo menos es algo que por un lado te desalienta, por otro lado igual te da más fuerza para decir, ya, pero deben haber otras formas de hacer esto que funcione mejor. Ahí nuevamente me acuerdo y yo, la Francesca, hace tiempo que o sea, no te veo porque está tu nombre ahí, pero qué bueno que estés acá. Yo me acuerdo que nos conocimos ahí como tu alumna del curso de organización y comportamiento en la empresa, así que rico que estés por acá. Y más que nada decir que sí, ahí donde uno dice que lata, pero en su momento, bueno, estoy hablando del presupuesto que tenemos nosotros como Ministerio de Ciencia, y en ese momento ahí donde empezamos a sacar, no sé, nos ponemos creativos en términos de, no sé, para contarles, la política de inteligencia artificial la ha llevado el profesor Guridi, que trabaja ahí en la Escuela de Ingeniería, con el equipo que tenemos nosotros, que somos 4 personas en el equipo futuro, y hemos hecho un levantamiento enorme a nivel regional, a nivel nacional, por cada región, hicimos webinars, hicimos levantamiento de información en cada región, entonces también hay otras formas que hemos encontrado nosotros a pesar de estos ajustes que hay, y el Ministerio siempre se encarga de eso, o sea, de trabajar y al final que no, si existen estas contingencias, saber llevar las contingencias. Y en eso es súper importante también ser resiliente igual y decir, ya, vamos que se puede y vamos avanzando en estos temas. Muchas gracias, Carlos. Y un poco para ir ya cerrando toda esta conversación acerca del ministerio, quería traer un dato duro, que es que hoy en día, según datos de la Escuela de Ingeniería, la mayoría de los egresados de Ingeniería UC están trabajando en el sector privado. Y les quería preguntar qué opinan acerca de esto y por qué creen que sea esta situación y cómo podría, por ejemplo, cambiar toda esta situación. Estamos por casa, Carlos. No, yo creo que, o sea, yo por lo menos siempre tuve o siempre quise trabajar en el sector público, yo no me veía mucho trabajando en el mundo privado. En general lo que busqué y cómo lo hice, iba a contarles mi experiencia también, lo que se podría hacer, es un poco abrir estas oportunidades, o sea, estas instancias que están haciendo ustedes como centro de alumnos, yo creo que son súper interesantes, tal vez deberían hacerse también a nivel de escuela. Creo que se hacen porque hay una, no sé si es dirección o subdirección no es responsabilidad social, es otra, que también está también mostrando como práctica o empleabilidad. Tal vez ahí tenemos una responsabilidad, yo creo, nosotros como ministerio un poco, o como Estado, de enviar estas tal vez prácticas, o tal vez difundir más. Pero también el rol de ustedes ahí, como ya nos conocen, nos pueden mandar un mail, oye, ¿sabes qué? Están buscando práctica o eso, ¿tienen alguna oferta? Y nosotros ahí generar esos puentes, yo creo que es súper interesante. Yo creo que muchas veces puede ser por desconocimiento, algunas veces es difícil. Cuando recién empecé a buscar trabajo también era un poco difícil saber cómo por dónde empezar, dónde buscar, pero yo creo que es importante conocer qué alternativas hay, hacer como un benchmark, se podría decir. Nosotros en el equipo futuro hacemos harto para todas nuestras políticas, un levantamiento de información, harto como lo que hace María José también, y ver qué opciones hay y en esa, ya nos conocen a nosotros, tienen al CAI que tiene hartos contactos con exalumnos, está la Fundación de Ingenieros UC también, yo creo que esas son instancias bien buenas para conocer otras personas que trabajan ahí, y como consejo les daría yo, si es que les interesa esto, ya nos conocen a nosotros, y si tienen algún otro compañero o alguien, yo creo que por lo menos ninguno de los exalumnos tenemos problema en nos manden un correo y conversar con usted y contarles un poco de qué se trata, tal vez un poco más a fondo de lo que se puede en esta charla.
pero yo creo que muchas veces tal vez puede ser por desconocimiento o que aparece esa oferta ahí, que muchas veces en el mundo privado tal vez es más clara, pero yo creo que también es un tema bien multivariado, yo creo que es un tema bien multifactor de las causas que pueden llevar a eso. Ya María José, te toca. Dale, yo bueno, bueno, yo he tenido practicantes de la Chile y la Católica, trabajo mucho con los dos, y en realidad, claro, yo creo que es un tema también generacional que ha ido cambiando, también desde mi pasado, era muy poco los de la Católica que llegaban como con ganas de trabajar en el sector público, y ahora creo que he visto un cambio súper grande. De hecho, a mí siempre todos los años me preguntan también desde la Católica, quizás como más desde unidades, por ejemplo, desde los magíster también, tesistas, me preguntan en el fondo en qué tema estamos. Creo que hay contactos, pero quizás, claro, quizás no con los centros de alumnos, sino más como unidades donde se hacen como se difunden las prácticas. Obviamente que igual no estamos constantemente, sí, las ofertas laborales, de hecho este año de hecho en mi equipo contratamos 3 personas y llegaron también varios desde la Católica que postularon. Pero yo creo que como ya un tema que yo creo que si lo veo como del lado de mi experiencia, que a mí me motivó mucho, o sea, más allá porque también uno como que de alguna manera cuando estudia se identifica con un magíster y dice quiero seguir este magíster, no sé, marketing o quiero seguir finanzas, porque de alguna manera sabe dónde quiere al más o menos quizás trabajar. Entonces creo que el tema de trabajar con profesores que tenían contacto con el Estado, creo que eso me ayudó mucho como a tomar decisión de que me gustan las políticas públicas y en el fondo seguí un magíster de políticas públicas. Yo creo que es un tema también que la Católica está también pasando, como nosotros también trabajamos con muchos profesores de la Católica, desde el Centro de Innovación también, porque en el fondo los tenemos como, ya sea porque son investigadores, porque trabajan en consultorías con nosotros, porque en el fondo tenemos un comité estadístico nosotros donde le pedimos asesoría con distintas expertise, desde estadísticos tipo, no sé, pues trabajamos mucho con la Carolina Casas Cordero, con Ricardo Araena, que también es de la Católica, que nos da en el fondo mucho feedback desde el lado diseño muestral, para levantar encuestas. Entonces, ese contacto que uno tiene con los profesores y que te invitan a participar de proyectos o que en el fondo te muestran dentro de sus clases, cosas que se está trabajando, creo que ahí también levanta mucho ayudan un poco como a difundir esto, cómo se trabaja en el Estado, más allá de estas charlas que me parecen súper buenas, que ustedes se hayan motivado a hacer esto. Ahí comparto lo que decía Carlos, así que creo que es un tema que se está abriendo y que, como les digo, creo que desde también la mirada de los profesores y como también desde nosotros desde el Estado también hacemos más difusión de los temas que estamos trabajando. Así que bienvenidos ahí, los que quieran trabajar en el Estado. Sí, no sé si alguien más tiene una pregunta, que levante la mano o la escriba por el chat. Y Agustín Cox, levanta la mano. Hola, ¿cómo están? Tal vez relacionándolo un poco con el último tema la comparación de sector público y privado. No sé si han explorado una tendencia que yo creo que nos falta como país, que es la vinculación del mundo público y el mundo privado. No sé si tal vez somos muy tradicionales todavía, pero yo creo que la tendencia, al menos a nivel mundial, es que la industria se está acercando también al lado público para pedir, por ejemplo, feedback y también al lado científico. Sobre todo la gente que se dedica más a la ciencia tiende a ser muy teórica y termina mucho más en la academia, y yo creo que ni siquiera incluso va para el lado público o el lado privado. Entonces no sé si han explorado como la idea de unir estos mundos, de buscar alguna conversación más grande, que yo creo que el Ministerio de Ciencia es un gran punto de partida, pero el mundo privado se queda un poco afuera todavía. Quizás para partir con una respuesta como breve nomás, pero creo que, o sea, ese tema que estáis comentando, creo que es súper importante, a veces no se ve mucho esas vinculaciones. Efectivamente esa vinculación existe en distintos niveles también, como te decía recién, por ejemplo, estos consejos que se arman donde participa el sector privado, participan los científicos, en el fondo hay espacios donde efectivamente esa relación pasa. Obviamente que uno quisiera que esto pase mucho más y así como nosotros siempre damos el ejemplo de, bueno, que lo que pasó ahora con el COVID, esta relación que estuvo en el fondo ahora con este fondo siempre que se creó para todo lo que era en el fondo
financiar parte del COVID y que hay una relación muy rápida entre el Estado y las empresas y científicos. Creo que ese tipo de ejemplo, creo que nosotros también lo ponemos como un ejemplo concreto y bueno, donde el día de mañana la idea es que en el fondo eso se fortalezca y crezca. En el fondo creo que eso no solamente pasa con el ministerio, sino también buscar que esa relación pase también con la implementación de políticas, o sea, como con los centros de investigación que trabajen con la industria, los científicos que trabajen también en el fondo. Hay un mundo detrás de eso, o sea, desde partida como, por ejemplo, lenguajes que son distintos en conversaciones que estamos tratando siempre de facilitar, de nosotros como ministerio articular eso de mejor forma, y obviamente que ahí hay un rol del Estado, porque efectivamente conectar estos mundos y que se relacionen y que trabajen en un bien público en el fondo, muchas veces, o también privado, porque también la innovación es algo apropiable en el fondo, es importante en el fondo generar esos puentes, y a nivel de, yo creo que esto, como te digo, el ejemplo que pasó ahora, creo que nosotros lo tomamos como una bandera que queremos en el fondo fortalecer y que a nivel también de ministerio se trabaje mucho más de cerca con la industria, y creo que también lo que decís tú de que ciencia puede ser siempre yo lo llamo como el ministerio, como el hermano un poco más inteligente, diría yo, que va a ser a futuro del Estado. Creo que eso nos tomamos muy en serio, y por eso creo que tanto las cosas que ve Carlos como del equipo futuro, estas tendencias que hoy en día en el fondo se nos aceleraron más, creo que todos estamos convencidos que el tema digital se nos viene y ahí va a haber un impacto gigante para la economía, para el desarrollo de skills, de habilidades dentro del sistema. Creo que eso nos estamos dando a adelantar a eso, así que creo que es buen punto lo que comentan. Así que Sí, eso. y ahí para añadir también, nosotros nos pasa que por lo menos desde el diseño de nuestros proyectos siempre tratamos de involucrar a todos los sectores, en este caso público, privado y academia. En ese sentido, por ejemplo, este Observatorio de Cambio Climático en el cual estamos trabajando, las mesas y estos workshops que hicimos fueron con comunidad científica y fueron con industria también, porque ahí si uno puede hacer estudios de cambio climático a nivel de universidades o centros de investigación. El mundo privado o la industria también tiene necesidades con el cambio climático. ¿Qué pasa si tú estás en cierta zona y ocurre una aluvión? O, por ejemplo, zonas donde podría subir el nivel el nivel del mar en la costa. Entonces, son intereses también que tienen y eso igual genera, hemos visto, un círculo virtuoso. Nuestra política de inteligencia artificial también tiene un consejo de expertos, un comité presidencial de expertos que involucra a la academia, al sector público y al sector privado. Y ahí también todos discuten estos documentos, hemos trabajado codo a codo con ellos, las reuniones que hemos tenido y todo lo que hicimos, ahí pueden meterse también en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, donde subimos todos nuestros webinars, invitamos a todos los sectores, porque son tecnologías transversales, son temas que nos atañen a todos, y en ese, que nos importen a todos también, es importante que no solamente venga desde puede decir ciencia, en general ciencia se relaciona con ciencia allá a la universidad, no, al final todos en las mismas empresas también hay departamentos de investigación y desarrollo que contratan científicos, cada vez hay más contratación en el mundo. Yo lo he visto un poco también cuando me tocó estar en la universidad, en el magíster, doctores trabajando en universidades, o sea, perdón, en empresas privadas, porque al final es conocimiento que está ahí fresco, que es top de línea y que es necesario aplicar también. Y con eso nos hemos encontrado también aplicando y empujando estos proyectos. Entonces, sí o sí, por lo menos nosotros estamos trabajando harto en empujar esa alianza y ese rol como coordinador del ministerio para que estos proyectos funcionen, pero no solamente desde un sector, sino que desde todas las miradas. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si alguien tiene una última pregunta, si no, cerramos. Me parece que nadie ha comentado nada, así que más que nada hacer un pequeño resumen, ya que como se llama, hoy hablamos contigo, Carlos, y contigo, María José, que como se llama, más que nada ver labores de gestión y desarrollo de nuevos programas, generan insumos estadísticos valiosos para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Chile. Nos contaron sobre las prácticas ahora del ministerio, que son muy bien recibidas y tienen altas responsabilidades, un poco del rol que tienen las diversas universidades, las vinculaciones, las habilidades blandas, que como se llama, requieren como el estudiante de ingeniería para ir a trabajar en el sector
público y son como consejos que se podría seguir desarrollando. Y habrá un poco de interés que hay que hacer para que el ingeniero UC al egresar pase del sector privado al sector público, en verdad. Y no sé si quieren agregar algo más, pero de parte de cómo se llama, de los que estamos acá y del CAI, le damos las gracias por haber asistido y nos mantenemos después de esto no vamos a la sala grande, en todo caso. Y no sé si quieren añadir algo. María José. Si no, Quizás solo para que dale. Carlos cierre como es Sí, como alumno, yo en verdad agradecerle el espacio, creo que como les decía antes, nosotros interactuamos bastante con estudiantes y también mucho interés en el fondo siempre de que más gente se acerque al Estado, creo que somos también como un equipo medio de semillero en el fondo de nuevos profesionales, porque nos pasa mucho que entran mucha gente nueva y que también se va a estudiar afuera después, pues vuelven. Yo soy una, por ejemplo. Entonces creo que ese tema también es como que somos como un espacio muy abierto también para que la gente pruebe, vea en el fondo si es que efectivamente, creo que ahí el Estado ha sido como flexible en eso y nosotros como ministerio también mantenemos esa técnica. Así que feliz también de seguir en el fondo en lo que necesiten para el desarrollo de nuevos profesionales. Así que muchas gracias por la invitación. sí, no, ahí les dejé mi correo por si acaso, ahí cualquier cosa yo los contacto después con María José, pero más que nada también agradecer la instancia al CAI. Gracias María José por acompañarnos hoy día también. Los menos del CAI estaban bien emocionados y querían ver qué era esta división. Y decirles que estamos más que nada a su disposición, lo que necesiten felices, un ministerio nuevo, llevamos poquito tiempo de funcionamiento, nos ha tocado una pega bien ardua en términos de probar el estallido social, después la pandemia, en la pandemia habrán visto que estamos full metidos también, entonces felices de que cualquier duda, consulta nos la hagan llegar y nuevamente gracias, y son necesarios, o sea, gracias por la invitación también, por estar acá. Sí, muchas gracias a ustedes, tanto por venir como por haber dado este conversatorio y esperamos reencontrarnos ahí quizás en un futuro, ahí quizás en la moneda, como se dice. Así que eso. Mm, Nos vemos. Sí, muchas Que estén gracias. Que estén muy bien. bien. Ah, Chao. Chao, Chao. chao, muchas gracias.